distinguidos amantes del arte y la historia, permítanme guiarles a través de un capítulo fundamental y a menudo complejo de la arquitectura española, el neoclasicismo. Un movimiento que más que un estilo se manifestó como una declaración, un antiestilo en palabras del experto, erigiéndose en una contundente reacción contra la exuberancia, el énfasis y el recargamiento decorativo del barro. Su llegada a España en el siglo XVIII no fue súbita, sino el resultado de una gradual importación de influencias foráneas orquestada por la nueva dinastía borbónica. Felipe V, el primer monarca borbón, ya había introducido en la corte el barroco versallesco francés y el barroco palaciego italiano, con figuras como Fontana, Juvara, Sacchetti y Bonavia. Estas corrientes, aunque inmersas en el gran corpus barroco, ya denotaban un incipiente cansancio de la opulencia y un anhelo de mayor contención y mesura. Pero fue bajo el reinado de Carlos III 1759-1788 cuando el neoclasicismo encontró su verdadero apogeo en España, guiando con fuerza especialmente a través de arquitectos italianos como Francisco Sabatini. Este movimiento, gestado en Europa a mediados del siglo XVIII, representó una respuesta consciente y a menudo virulenta al énfasis y la teatralidad barroca. Su credo era la simplicidad, el equilibrio y el reposo. Esta búsqueda estuvo acompañada por un robusto marco teórico, impulsado por figuras como Winckelmann y su Historia del arte en la antigüedad, que desató una admiración renovada por el arte clásico. Las fervientes excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano, con la notable implicación del propio Carlos III, entonces monarca de Nápoles, avivaron un entusiasmo que superaría incluso al Renacimiento, llenando los museos europeos con vestigios de la antigüedad. No obstante, el neoclasicismo español no fue una mera repetición del clasicismo renacentista. Si bien el Renacimiento había reinterpretado el arte romano, los neoclásicos se decantaron por una imitación más servil de los órdenes de la Grecia clásica jónico y dórico, adoptando el templo como modelo arquitectónico universal. Esta aplicación indiscriminada a todo tipo de edificios modernos, teatros, bolsas financieras, ministerios, iglesias y museos a menudo resultó en proporciones colosales que desvirtuaban la escala original de las obras clásicas. El autor lo define como un antiestilo, una actitud de negación más que de creación, un arte desangelado y frío, incapaz de generar un estilo propio genuino que respondiera a las necesidades auténticas de su tiempo. De todas sus manifestaciones artísticas, la arquitectura se erigió, sin duda, como la faceta plástica más representativa de esta profunda transformación. Teodoro Ardemanso, el precursor del cambio. Nuestro recorrido comienza con Teodoro Ardemans 1664-1726, un artista de origen alemán que, aunque tradicionalmente adscrito al barroco tardío, ya presagia la transición. Su trabajo en el Palacio de San Ildefonso, La Granja, en Segovia, es un ejemplo temprano del barroco versallesco importado por Felipe V. Ardemans concluyó secciones fundamentales como la capilla, y aunque la obra no fue terminada por él, Juvara asumiría la tarea tras su muerte. La propia fachada que Juvara imaginó y los jardines geométricos de Carl Lirer ya exhibían un clasicismo y una sencillez que anunciaban, sin ambajes, la serenidad neoclásica del siglo XVIII. Ventura Rodríguez, el pívot de la transformación. El verdadero pionero y figura pivote del neoclasicismo español es, sin embargo, Ventura Rodríguez, 1717-1785. Su trayectoria personal es un reflejo de esta evolución estilística. Inicialmente, hasta mediados de siglo, se entregó al barroco borrominesco más exaltado, como lo demuestra su iglesia de San Marcos 1749-1753, considerada el monumento más barroco e italianizante de la arquitectura española. Sin embargo, su nombramiento como profesor de la recién fundada Academia de Artes de San Fernando en 1752 marcó un punto de inflexión decisivo. Absorbió los ataques contra el barroco y transformó su estilo radicalmente. En el Pilar de Zaragoza todavía podemos observar su etapa barroca en la capilla de la Virgen del Pilar, pero poco después la reacción neoclásica se hizo patente. Intentó revestir los muros de la basílica, barroca de Herrera, el Mozo con pilastras corintias, sacrificando la decoración anterior. El resultado, lamentablemente, fue una sensación de inconfundible pesadez que acentuaba la compactación del templo. Su proyecto para la fachada del Pilar, con frontón y torre, se inspiró en modelos renacentistas de Bernini y la sencillez herreriana del Escorial, pero en conjunto, la obra no logró la solemnidad y grandeza esperadas,
sino una pesadez intolerable. Su evolución continuó en 1760 con la fachada del convento de los agustinos en Valladolid. Aquí, la tendencia al clasicismo herreriano es notoria, resultando en una sequedad poco agradable y nada congruente con sus obras juveniles, hasta el punto de parecer obras de artistas distintos. Similar sequedad de estilo caracteriza la fachada de la espléndida Catedral de Pamplona hacia 1783, donde la reacción contra la excesiva ornamentación barroca llevó a los neoclásicos a prescindir casi por completo de ella, salvo por pilastras o frontones de escaso relieve. Desde su cátedra en San Fernando, Ventura Rodríguez ejerció una dictadura neoclásica, llegando incluso a destituir a arquitectos como Fernández Sarela por libertades barrocas. Su influencia en Galicia es evidente en la fachada de la Universidad de Santiago de Compostela, comenzada en 1769 y concluida hacia 1806. En esta obra, el predominio del muro sobre el vano, el corrimiento vertical de pilastras decorativas y un pórtico con columnas jónicas, culminados por una gran cornisa y gigantescas estatuas, la convierten en uno de los monumentos más proporcionados de este estilo, a pesar de su frío academicismo. Rodríguez también concibió un sinfín de proyectos que no llegaron a construirse, como el templo de San Francisco el Grande, y obras de arquitectura civil, algunas de tan poca fortuna que casi no merecen el recuerdo. Francisco Sabatini, el arquitecto del Madrid ilustrado. Desde Palermo, Francisco Sabatini 1722-1797 llegó a España en 1759, llamado por Carlos III. Formado en Italia, trajo consigo un estilo personal que, aunque aún arraigado en el barroco tardío romano, mostraba una evolución hacia el neoclasicismo mucho más acusada que otros italianos previos. Sabatini es, de hecho, considerado el primer italiano auténticamente neoclásico en la península ibérica. Su obra monumental fue colosal y transformó la fisonomía del Madrid de los Austrias. Junto a Juan de Villanueva, Sabatini fue el verdadero creador y urbanista de la zona del Prado y sus alrededores, uno de los conjuntos arquitectónicos más encantadores de la capital. Quizá su obra más emblemática sea la Puerta de Alcalá, plenamente neoclásica en su conjunto, pese a retener elementos barrocos en la ornamentación superior y en el rompimiento del frontón curvo. Es un monumento de hermosas proporciones y de excelente ubicación, símbolo de Madrid y de la labor urbanística de Carlos III. Destacan sus columnas adosadas de capitel jónico en una variante miguelangelesca. Otra de sus obras madrileñas, y quizás la más completa por su envergadura, es la antigua Casa de la Aduana, hoy Ministerio de Hacienda. De estructura solemne y severa, su fachada es muy clásica, aunque algunos detalles evocan aún los palacios barrocos italianos. Su sencillez es plenamente clasicista. Sabatini también intervino en la iglesia de San Francisco el Grande, asumiendo la dirección de la obra y decorando el convento con una sobriedad neoclásica típica. La fachada que se presenta es neoclásica y pesada, mostrando aún sutiles detalles barrocos en la ornamentación. Juan de Villanueva, en el genio del neoclasicismo español, el máximo y más representativo exponente del neoclasicismo español, es sin duda Juan de Villanueva 1739-1811. Tras sus primeros estudios en Madrid y una importante beca en Roma, su estancia en el Escorial le imbuyó del rotundo estilo herreriano, dejando en él un pozo artístico inconfundible. Su obra religiosa más significativa es el Oratorio del Caballero de Gracia 1789-1794, inspirado en las basílicas cristianas antiguas, con una nave dividida por finas columnatas corintias y una cúpula elíptica en el crucero. Su fachada, un pórtico inantis con un frontón cortado por un ventanal de arco rebajado, es muy típico de su estilo. En su etapa escurialense, un encargo modesto, como unos gallineros, fue transformado por Villanueva en sugestivas casas de campo. En 1771, la casa del Príncipe del Escorial ya evidenció su característico clasicismo y armonía de proporciones, consolidando su prestigio y abriéndole las puertas de la corte. Para el ambicioso plan de Carlos III de urbanizar el magnífico Salón del Prado, Villanueva diseñó la portada del Jardín Botánico 1781, una construcción sencilla y plenamente neoclásica, pero su obra cumbre, y una de las más importantes del neoclasicismo europeo, es el Museo del Prado, concebido en 1785 como gabinete de ciencias naturales y luego adaptado a museo de pintura. Villanueva modificó los planos en 1788 para su ejecución. Su interior se articula en 5 grandes cuerpos entrelazados, contrastando la arquitectura estática
y pesada de los cuerpos laterales con la dinámica abierta y columnaria de los centrales. En la fachada principal del Prado, Villanueva demostró una audacia singular al ensamblar elementos distintos y aun contrapuestos. Logró una difícil unidad entre estos cuerpos dispares mediante un esfuerzo máximo de acoplamiento de proporciones, el uso de distintos materiales piedra, ladrillo y el resalte de volúmenes acentúan la individualidad de cada cuerpo, mientras que la gran cornisa superior modificada 3 veces para lograr el efecto deseado y las líneas horizontales secundarias, a modo de impostas, actúan como potentes elementos de unidad y homogeneización del conjunto. Otra de sus obras más conocidas, y parte integrante del mismo complejo urbanístico del Prado, es el Observatorio Astronómico madrileño, con un pórtico corintio y un templete jónico central circular. A menudo ha sido considerado la obra más típicamente neoclásica de este maestro. Finalmente, el antiguo Teatro del Príncipe, hoy Teatro Español, cuyos planos trazó en 1803 y cuyas obras se iniciaron en 1807 con presupuestos reducidos, también es obra suya. La vasta y variada producción arquitectónica de Villanueva incluye, además, el balcón del Ayuntamiento de Madrid y varias casas en la Plaza Mayor. El neoclasicismo tardío y su decadencia. El neoclasicismo no se limitó a la corte madrileña, extendiéndose por la geografía peninsular, aunque con menor ímpetu. Julián Sánchez Bort, por ejemplo, representó esta corriente en Galicia, trazando la fachada de la Catedral de Lugo en 1769, marcando un choque con los últimos arquitectos barrocos gallegos. En los albores del siglo XIX, la actividad arquitectónica fue casi nula. Sin embargo, destaca la casita del Labrador en Aranjuez, 1793-1803 de Isidro González Velázquez, una obra de 2 cuerpos laterales unidos por uno central con una decoración de balcones y hornacinas con estatuas clásicas, ajustada al neoclasicismo imperante. Antonio López Aguado, discípulo de Villanueva y considerado el último neoclásico importante, levantó el Palacio de Villahermosa hacia 1805 cerca del Prado, con un estilo claramente inspirado en su maestro, pero con una traza personal que le otorgaba originalidad. Su Teatro Real de Madrid, iniciado en 1818 y terminado por Custodio Moreno, siguió criterios neoclásicos, aunque con menor fortuna que Villahermosa. Su obra más popular es La Puerta de Toledo hacia 1826, de estampa equilibrada y correcta con 3 cuerpos y pilastras y columnas jónicas. En Cataluña, Juan Soler y Faneca, 1731-1794, es el arquitecto más significativo de esta escuela, con la Lonja de Barcelona hacia 1772 como su obra cumbre. Su fachada, patio y escalera interior exhiben un aire solemne y sobrio muy acorde con el gusto XVIII. Incluso en el norte encontramos focos como la Diputación Alavesa de Vitoria hacia 1833 de Juan de Saracíbar, un ejemplo más de este arte frío y mecánico. El autor subraya cómo, a lo largo del siglo XIX, la creatividad neoclásica desciende todavía más, reduciéndose a una parodia estrecha del arte de construir. Los últimos ecos del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, la creatividad arquitectónica continuó languideciendo. El edificio del Congreso 1843-1850, obra de Narciso Pascual y Colomer, mostró una monumental fachada con columnatas sobre gradas y un frontón clásico de típica raigambre helénica. En Barcelona, Francisco Daniel y Molina y su Plaza Real evidenciaron la pobreza creadora que amenazaba la arquitectura de la época. El Palacio del Senado, de la época isabelina, fue adaptado por Aníbal Álvarez Boquel 1806-1870, un arquitecto dotado de gran clasicismo, que decoró la antigua iglesia del convento con un estilo jónico un tanto tristón. En los años finales de Isabel II, Francisco Jareño construyó la monótona y maciza Casa de la Moneda 1856-1861, un ejemplo agudo de la falta de nervio y de imaginación. Jareño también emprendió la más ambiciosa Biblioteca Nacional, iniciada en 1866 y finalizada por Riz de Salas en 1892, un esfuerzo por salir del frío a docenamiento sin fantasía. Ricardo Velázquez Bosco 1843-1923 fue uno de los pocos arquitectos madrileños que, en cierto modo, recogió las soluciones creadoras de Villanueva. Su Ministerio de Fomento, a pesar de cierta pesadez, presenta rasgos originales que lo conectan con las nuevas tendencias del siglo XX. Sin embargo, su Museo de Reproducciones principios del siglo XX fue más genérico
enmarcado en el lugar común de las obras neoclásicas tardías. Finalmente, Enrique Repullés y el marqués de Cubas cierran este capítulo. El edificio de la Bolsa hacia 1893 de Repullés destaca por su fachada de estilo clásico, con columnata colosal y frontón romano. El Museo Antropológico del Marqués de Cubas finales del XIX muestra una estructura neoclásica donde las normas de claridad y sencillez ya aparecen algo desfiguradas. Se marcaba así el umbral hacia nuevas estéticas, con el romanticismo asomando y transformando la arquitectura, anunciando el fin de una era. Conclusión, un antiestilo en la historia del arte. En suma, el neoclasicismo, concebido como un antiestilo en su esencia, logró erradicar la fantasía barroca, pero fracasó en reemplazarla con una arquitectura de igual ingenio, temple o vitalidad. Su imitación servil de la antigüedad, a menudo desproporcionada y descontextualizada de las necesidades de su tiempo, derivó en un arte desangelado y frío, carente de la fuerza creativa que surge de las necesidades auténticas de una época. Al final del siglo XIX, sus propios cánones de claridad y sencillez se desdibujaban, abriendo el camino a sensibilidades renovadas. Se marcaba así el fin de una era de complacencia vacía en el pasado y el advenimiento de una arquitectura imbuida de romanticismo y nuevas visiones, que buscarían electrificar los conceptos constructivos con cargas muy distintas. Fin del resumen.